Buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestra página. Espero que estén listos para el estudio bíblico de esta noche. En unos momentos estará con nosotros nuestro pastor Miguel García. Recuerde que se estarán contestando las preguntas de la semana pasada hoy. Y si usted tiene una pregunta de la clase de hoy, por favor hágala con toda libertad. Con la ayuda de Dios se contestarán en la próxima clase. Si usted está siendo bendecido por las clases de los miércoles, por favor compartan el video y déjenos saber en los comentarios. Queremos darle la gloria a Dios en todo. Prepare su papel y lápiz, su Biblia, un oído atento y obvio un cafecito. De nuevo, gracias por acompañarnos los miércoles. Y ahora, sin más pérdida de tiempo, nuestro pastor Miguel García con nosotros. Dios les bendiga, amados hermanos. Hoy, este día, miércoles, a 19 del mes de mayo del 2020, y damos gloria a Dios por esta bendición que nos permite estar una vez más para nuestro estudio bíblico. Gloria al Señor. Quiero dar la bienvenida a todos los hermanos que nos visitan de cualquier parte del mundo, de los Estados Unidos también, y por supuesto a los de casa, la Iglesia de Dios Aliento de Vida en casa, en sus lugares. Dios les bendiga a cada uno de los que están reunidos, listos para que podamos aprender hoy de la palabra del Señor. Quisiera pedir disculpas a los hermanos de habla inglés porque no vamos a poder traducir el mensaje, el estudio como hemos deseado. I'd like to tell the Brother White and the rest of the English-speaking people that we won't be able to translate the teaching today because we have some difficulty with people, and because of the distance and because of the new COVID-19, we have some issue, but we're trying hard to get that translation for you, and I really sincerely apologize to you because I would like for you to understand what we teach and also and rejoice with the Lord and with the teaching. I want to guarantee you that if the Lord help us, we're going to have the translation on Sundays, that's for sure. But for today, I'd like to apologize to you, and I hope you understand. So, con eso en mente, vamos a iniciar entonces nuestra clase. Yo quisiera pedirle a todos que inclinen sus cabezas y oremos, oren por ustedes, oren por mí también. Padre que está en gloria, le damos gracias en esta hora, Señor, por esta bendición que nos permites una vez más, Señor, entrarnos a las páginas de este hermoso libro, de este santo libro, Dios, para poder aprender de usted lo que usted desea para nosotros. Bendíceme a mí, Señor, ayúdame, Padre. Usted sabe que soy hombre, que soy corto de palabra y de entendimiento de igual manera, Señor. Así que te ruego que me ayude ahora y te ruego también que bendigas a todos los oyentes, a todos mis hermanos aquí en Los Ángeles, Señor, en Rubidoux, todos los hermanos que están viendo, Señor, los hermanos allá en cualquier estado de los Estados Unidos, Padre, en Miami, a los hermanos allá en México, te ruego que los bendiga, Dios, en grande manera, a los hermanos en Argentina, en Chile, en Nicaragua y el resto del mundo. Dios les bendiga a los que están participando. En grande manera, Dios, te ruego que los bendigas grandemente, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hemos decidido con la ayuda de Dios, hemos puesto con la ayuda de Dios que cada 4 días de enseñanza o 4 miércoles que tengamos de estudio bíblico, queremos también enseñar doctrina. La importancia de la doctrina es por nuestra seguridad, nuestras convicciones. Aquel que no es enseñado doctrinalmente es una persona que es guiado como el viento arrastra una hoja por todos lados, por todos sonidos de doctrina, y las personas dicen amén a todo esto. Sin embargo, cuando nosotros entramos a la doctrina de Cristo, a la doctrina de la Biblia, nosotros vamos a tener firmeza en lo que creemos, lo que nosotros profesamos, gloria al Señor. La doctrina es la enseñanza que nos forma a nosotros. Recuerde usted que el Señor Jesucristo no fue conocido como el gran predicador, sino como el gran maestro. Y Él, en la Biblia, nosotros encontramos puntos doctrinales importantísimos, vitales, que nosotros los cristianos, que la iglesia necesitamos tomar y andar por ellos, aprender y andar por ellos. Es por eso entonces que hoy iniciamos
De esto vamos a estar de nuevo cada 4 miércoles, vamos a estar hablando de doctrina. Pero hoy vamos a iniciar entonces ya sin preámbulos más acerca de la doctrina del pecado. ¿Y por qué del pecado? Porque valga la conexión de la clase anterior cuando hablamos de Adán y hablamos de Eva, cómo ellos sucumbieron, cómo ellos cayeron en el pecado. ¿Y por qué el pecado? Porque es un mal que acecha a la humanidad, porque es el resultado, todo lo que estamos viendo en realidad es el resultado de esa palabra llamado pecado. Todo hasta hoy, lo que estamos viendo y hemos visto o se ha visto a través de la historia, obedece simplemente a la desobediencia o a la transgresión de la ley de Dios por parte del hombre de una manera voluntaria. Vamos a hablar de ello muy pronto acerca de todo esto. Vamos entonces, tenemos en nuestras pantallas la doctrina del pecado. Y el pecado, la palabra pecado viene de una palabra amartía, una palabra griega que significa pecar o pecado. Y según el griego antiguo, se decía que era prácticamente errar al blanco o fallar. Y da el entendimiento, el entender que el hombre tenía una advertencia muy severa, muy certera de Dios y tenía una tarea de parte de Dios, pero también él decidió voluntariamente fallarle. Recuérdese que cuando hablamos del hombre en los 2 miércoles pasados, nos dimos cuenta que Dios hizo al hombre con libre albedrío. El hombre es totalmente libre, tiene una voluntad libre, nadie le obliga a obedecer a Dios, nadie le obliga tampoco a darle la espalda a Dios, es voluntariamente el hombre escoge tal hecho. Bien, poniendo esto, ¿verdad? Como una forma de introducción, gloria al Señor, nosotros miramos entonces varias lecturas que vamos a estar dando o leyendo hoy. Por ejemplo, en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 23, el apóstol Pablo declaró estas palabras. Escuche bien lo que dice. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Escuche lo que el apóstol Pablo está diciendo. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En el libro de Juan, gloria al Señor, primera de Juan 1, del 18 al 10, la escritura dice, si decimos que no tenemos pecado, oiga bien, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Mire qué raro esto. Dios es mentiroso, nosotros no somos mentirosos. Es lo que Juan está tratando de decir. Si nosotros decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso, pero en verdad los mentirosos somos nosotros. Ahora, más la escritura dice, la escritura lo encerró todo bajo pecado, diciendo, se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien, dice la escritura. Qué tremendas palabras. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Mire qué tremendo es esto. Todos, absolutamente todos, dice la escritura, se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Esto usted lo encuentra en Gálatas, capítulo 3, versículo 22. Ahí lo tiene en su pantalla. Salmo, capítulo 14, versículo 1 al 3. Y Romanos, capítulo 3, versículo 10 al 12. Cada ser humano sobre la tierra, escúcheme bien, sobre la faz de la tierra, nace en pecado. Absolutamente cada uno, aún el que está recién naciendo, apenas en segundos o minutos atrás, ya viene con la marca del pecado. Voy a explicarlo un poquito más adelante. Ahora, ¿por qué resulta esto? ¿Cuál es el origen del pecado del humano o en el ser humano? ¿Cuál fue el origen o cuál es el origen? Nosotros miramos, hermanos, que el pecado en verdad se originó en el cielo. Hay escritura que yo quisiera compartir, gloria al Señor.
y miramos, por ejemplo, en Isaías capítulo 14, versículos 12 al 13, en Ezequiel capítulo 28, el 15 al 17, usted lo tiene ahí en su pantalla, como este lucero de la mañana, este Luzbel o este Lucifer en inglés, fue en sí mismo lleno de rebelión contra Dios. Dios lo hizo una figura impresionante, según dice Ezequiel 28. Dios puso piedras, Dios puso grandes detalles, la música estaba cuando Él fue creado. Y toda esa pompa, toda esa grandeza, usted, hermano, la encuentra en Él. Dios no lo hizo así, pero lo llenó de gloria, y dice la Escritura, a causa de tus contrataciones. En otras palabras, a causa de toda la grandeza que Dios había puesto en él, se encontró en él maldad. Recuerde que Dios hizo todo perfecto. Aún Luzbel era un ángel bello. Y escúcheme bien, todavía no ha perdido su belleza, porque su belleza es igual. Dios lo hizo bello. Pero su maldad, su rebelión, nosotros tenemos a veces la figura de Hollywood, que nos presentan a Satanás con vestido de rojo, de negro, con los ojos rojos, 2 cachos, un trinchante y una cola. En verdad, esa es una figura mitológica hasta cierto punto. La gente se imagina a Satanás así, pero Dios lo hizo bello. Y él continuó siendo y teniendo todavía el poder que Dios le dio. Escúcheme bien. Lo único que en él se encontró la maldad, el pecado en él de rebelión contra Dios. Y de nuevo usted puede escribir esas escrituras, Ezequiel capítulo 28, versículo 15 al 17, el libro de Isaías 14, 12 al 13, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Y así lo dice Ezequiel también. Dios, al mirar la rebelión de Satanás, hermano, hizo un juicio inmediatamente, y dice la Escritura que fue arrojado a la tierra. Ahora, muy interesante, en la visión del apóstol Juan en el Apocalipsis, escuche bien, en Apocalipsis 12, 3 y 4, que está ahí en su pantalla, y 7 y 8 también, usted lo puede leer, escríbalo y lo escudriña en su casa. Satanás y sus ángeles, sus demonios, ¿verdad?, entre comillas, lucharon contra Miguel y el arcángel, y sus fuerzas angelicales. También lo encuentra en Judas versículo 9. Recuerde que Judas nomás tiene un capítulo, entonces el versículo 9 usted va a encontrar. Y por supuesto entendemos que en esa batalla Satanás y sus ángeles perdieron la lucha. Ellos fueron expulsados del cielo a la tierra y fueron reservados para el juicio final. Dice Apocalipsis 12:9, creo que no lo tenemos ahí, pero es Apocalipsis 12:9 y segunda de Pedro 2:4. Repito de nuevo, Apocalipsis 12:9 y segunda de Pedro 2:4, y luego Judas versículo 6. De esta explicación nosotros miramos cómo Satanás está lleno de un espíritu de rebelión contra Dios. Él se opone a todo, y en verdad la palabra diablo lo que significa es el que se opone a Dios. Satanás, el que se opone a Dios, el que acusa también a los hermanos. Aunque sus ángeles y él está reservado para el juicio, al fin, escúcheme bien, según la Escritura, va a volver a organizar una rebelión contra el Todopoderoso, según dice en Apocalipsis capítulo 20, versículos 7 al 10. Mire esto, lo que estamos viendo ahora mismo en el mundo es parte de ese inicio, de esa rebelión en estos últimos tiempos. La rebelión es su naturaleza. Él es rebelde, no está dispuesto a someterse a Dios. Satanás seguirá por su camino de rebelión hasta que finalmente, dice la Escritura, sea echado en el lago de fuego para siempre. La gloria sea para Dios. Apocalipsis 20, versículo 10. Un día va a ser echado para siempre, jamás. Ya no va a ser suelto nunca más. Ahora, nosotros miramos entonces que en el cielo se originó el pecado por las contrataciones, por la multitud de cosas que Dios había diseñado para crear esta criatura. Y en el capítulo 14 de Isaías, él dice, voy a subir al cielo, voy a poner mi trono
junto a las estrellas. En otras palabras, voy a derribar a Dios. Esa era la intención, rebelarse contra Dios y exigir adoración para Él, que nosotros miramos hasta hoy está en ese mismo sentir de que el hombre le rinda adoración. Pero nosotros entendemos que solamente hay un ser que se puede adorar, es el único ser, el verdadero, el eterno, y ese es Dios nuestro Padre. Así que dele gloria a Dios si usted está ahí gozándose. Ahora, miramos en el huerto del Edén, hermanos, ya cuando Dios ha formado al hombre, ya hablamos de esto, no vamos a detenernos mucho en ello. En el huerto del Edén, vemos cómo Satanás impone ahora su rebelión en la raza humana. En Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6, Adán y Eva fueron creados, recuerde usted, esto lo estudiamos el miércoles pasado, fueron creados perfectos a la imagen de Dios. Habían sido creados a la perfección de Dios, eran agradables ante los ojos de Dios, según lo dice Génesis capítulo 1, versículo 26, y lo que hemos leído en el capítulo 2 del libro de Génesis en el miércoles pasado. Dios, recuérdese que les dio dominio, toda autoridad, y recuérdese también que era el único ser especial en el cual Dios tomó con sus manos y sopló sobre su nariz aliento de vida. Recuerde todo esto, porque esto es importante, porque este es el centro del ataque de Satanás, es rebelarse contra Dios y todo lo que tiene que ver con Dios. Nosotros que por gracia de Dios somos adoptados como hijos, ahora también somos su enfoque. Recuerde bien estas palabras, nunca se olvide. Él lo odia a usted con todo lo que tiene y quiere verlo destruido. Escuche bien lo que le estoy diciendo y va a tratar de engañarlo usando siempre la misma sutileza que inició desde el Génesis para engañar al hombre. Pero gloria a Dios que usted y yo tenemos al Dios que está sobre todo el poder, incluyendo Satanás. Satanás mismo tiembla a la presencia de Dios, dice la Escritura. Gloria al Señor para siempre. Así que todo el huerto, escúcheme bien, era para que el hombre lo disfrutara, para que el hombre lo labrara, excepto por un árbol en particular. Qué tremendo esto. Y aquí vamos a hablar un poquito. Todo estaba a los pies del hombre. Todo, árboles, animales, frutas, lo que usted desea, lo tenía el hombre. En verdad, el hombre más rico del mundo era Adán, era el dueño de todo. Imagínese usted y su esposa, no había otro más. Gloria al Señor. Era fuera de los límites a este árbol, y Jehová Dios mandó al hombre diciendo, y dio su palabra diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Mire lo que Dios está diciendo. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no comerás, porque dice la Escritura, porque el día que comieras, ciertamente morirás. Así lo dice en Génesis 2, 16 al 17. Escúcheme bien, el hombre no tenía ninguna necesidad de poder ostentar o desear ese árbol, porque tenía todos los árboles para él mismo, para él solo. Dios se lo había dado. Escúcheme bien, pero mire la maldad que va a existir ahora a partir de ese momento en el hombre. Este mandamiento no era un modo, escúcheme bien, para que Dios controlara y dominara la humanidad. No, en ninguna manera. Dios nunca hizo robots. Dios nunca hizo criaturas que con un botón iba a decir gloria a Dios, que iban a andar con la cabeza baja, que si le decía que la levantara. No, Dios hizo a los individuos con una libertad absoluta, un libre albedrío, gloria a Dios. El hombre tiene la capacidad de buscar a Dios, obedecer a Dios y de darle espalda a Dios y desobedecer a Dios y sacarlo totalmente de sus vidas, como lo estamos viendo hoy, ahora mismo, frente a nuestros ojos en todo el mundo. Dios entonces introdujo un mandamiento de prohibición: no comas de ese árbol, con el fin de dar a Adán y a Eva una vez más el libre albedrío. El hombre podía decidir si obedeciera a Dios o desobedeciera a Dios, y de esta manera iba a mostrar el amor hacia Dios y la decisión por él mismo de obedecer a Dios o de darle la espalda. Dios no solo los amaba, escúcheme bien, no solamente amaba a su creación humana y les dio prohibición porque los amaba.
Dios no solo los amaba, pero Él deseaba que ellos lo amaran a cambio. Él quería que lo eligieran antes de todo. Aleluya. Él deseaba tener una relación con la humanidad. Gloria a Dios. No fueron hechos, una vez más digo, como robots, realizando la voluntad preprogramada de Dios. No, Dios no trabaja así. En lugar de estos, fueron creados con voluntad propia. Qué lindo es Dios. Capacitados para hacer decisiones de manera independiente, voluntaria. Incluso si estuvieran, gloria al Señor, en desacuerdo a los del Creador. Dios permitió al hombre que ejerciera su libre albedrío, porque así lo creó Dios. Su mandamiento no era negociable. No es que voy a tomar un poquito y no era negociable. Era todo puedes comer, pero de ese no puedes comer. Recuerde que el hombre fue sacado de la no existencia a la existencia. El hombre no existía y Dios lo hizo, gloria al Señor. Así que Dios pone un mandamiento que tenía que ser obedecido por amor y por voluntad, o desobedecido por voluntad y determinación del hombre. Gloria al Señor. De esta manera ellos tendrían que escoger servir al Señor o rechazar su gobierno, su amor y su reinado. El escoger era de ellos. Pero miren, muy importante esto. Y voy a hablar un poquito de los padres. Usted padre y yo sabemos, y usted madre también, que nosotros queremos el bien para nuestros hijos. Yo creo que todos pueden decir amén en la página. Y si hacen comentarios sería mucho mejor. Y si hay preguntas también hágalas. Con la ayuda de Dios vamos a responder. Si es que Dios nos ayuda. Muy bien, pero hablando ustedes padres, y yo como padre y madres, cuando tenemos nuestros hijos, nosotros queremos lo mejor para ellos. Yo creo que todos estamos de acuerdo. Otra cosa más, queremos que nuestros hijos estén bajo nuestra supervisión. Queremos estar al tanto si le falta algo. Queremos estar al tanto si van por un camino errado. ¿Y cuál es la mayor angustia del papá y la mamá? Es que sus hijos comiencen a desviarse. Hay un mundo allá que ofrece muchas cosas bonitas, entre comillas. Muchas cosas agradables, entre comillas, porque al fin trae muerte, trae confusión, trae desilusión, trae depresión y un montón de cosas. Y el papá y mamá quieren liberar al niño, al joven, a la joven de ese mal. Yo creo que todos están de acuerdo de ello. Y cuando son hijos de dominio, uno tiene control de ellos. Ellos se acuestan a la hora que uno dice. Ellos están en casa. Pero cuando ellos comienzan ya por sí mismos a tomar decisiones, es aquí el problema. Dios miraba al hombre y como el padre o como un ejemplo, Él quería cuidar, proteger a su hijo, a su creación, a Adán y Eva. Y por eso es que Él deseaba, por amor a ellos, que no conocieran esto. Sabiendo esto, escúcheme bien. La Biblia dice que Dios es luz. Y nosotros hemos entendido que las tinieblas no existen. Las tinieblas es simplemente la ausencia de la luz. Un ejemplo clásico es el sol con respecto a nuestra tierra. Ya lo explicamos el día pasado. En muchos lugares, en Argentina, en Nicaragua, en Centroamérica, en México y aquí en los Estados Unidos ya nos estamos acercando a la noche. Ya el sol ya se ocultó. El sol está iluminando al otro lado de la tierra. Pero, aunque nosotros estemos en oscuridad aquí, el sol no pierde su luz, él sigue siendo luz. ¿Me está entendiendo? La ausencia de Dios en la vida del hombre, escúcheme bien, es lo que produce las tinieblas, es lo que produce la muerte espiritual. Y es lo que Dios quería prevenir en el hombre. No sé si me está entendiendo. La Biblia explica que Eva, habiendo sido tentada por Satanás, así lo dice la Biblia, comió del fruto prohibido. Comió. Satanás le mintió a Eva, la engañó, usó la estrategia que está usando en el mundo hoy y contradijo el mandato de Dios. Ese es su trabajo siempre, opuesto. Diciendo, no moriréis, en el versículo 4 del capítulo 3 de Génesis. Ya lo explicamos esto, ya no vamos a entrar en este asunto. Pero solamente remarcar un punto nomás. En verdad, parece ser que tenía razón y lo expliqué el día pasado. Porque Adán y Eva no murieron, continuaron viviendo. Pero en verdad, ellos estaban muertos. Así lo dice Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante. Ellos fuera, alejados de Dios, alejados de la luz, estaban en tinieblas ahora. Estaban muertos ahora. Estaban muertos
espiritualmente estaban muertos. Y como consecuencia del pecado iban a enfrentar la muerte física también. Eso sí los engañó y sí hubo consecuencia y sí hay consecuencia para el hombre hasta este momento, hasta el día de hoy. Después que Eva desobedeció, escúcheme bien, le dio a Adán y él también comió del fruto que Dios mismo había mandado que no comiesen, en el versículo 6, capítulo 3 de Génesis. Tristemente, Eva obedeció a Satanás en lugar de Dios. Mire qué tremendo que es el ser humano. Dios lo hace, Dios lo dota de bendiciones, Dios está ahí para protegerlo, pero Él escoge al maligno. Él siempre escoge el mal, aunque las consecuencias son mortíferas, aunque las consecuencias son de dolor. El hombre, por su naturaleza, por su deseo, da la espalda a Dios y decide obedecer la voz de Satanás. Rechazó la verdad y creyó en su mentira. Como consecuencia, Adán y Eva cayeron en su trampa llena de engaño y desobedecieron la palabra de Dios, siendo ahora ellos rebeldes contra el Señor, como Satanás ya es rebelde. Escúcheme bien. Ahora le expliqué la vez pasada que no hubo transmisión del pecado de Satanás al hombre porque nuestras naturalezas no son compatibles. Satanás es espíritu, son cuerpos celestiales, espirituales. Nosotros tenemos físico, tenemos parte alma, tenemos espíritu, tenemos cuerpo. ¿Me está escuchando? No podía transmitir el pecado, así que usó la estrategia del engaño para, valga la redundancia de la palabra, engañar a Eva y Adán, y ellos también se rebelaran contra Dios. Y así, amigos, hermanos y hermanos que me están escuchando, así inició el pecado en el hombre. Escúcheme bien, por la estratagema, por la estrategia de engaño para el hombre de parte de Satanás. Ahí están unas cosas en la pantalla, si usted lo está viendo y gusta tomar nota, gloria al Señor, Dios es bueno. Muy bien, a través de rechazar su palabra y desobedecer su mandato, obtuvieron como resultado la pena de muerte. Ya lo dijimos, capítulo 2, versículo 17 de Génesis. Adán y Eva experimentaron el horrible nacimiento del pecado. Ahora experimentaron miedo, ¿se acuerda? Sintieron miedo, se escondieron de Dios. Ahora experimentaron la vergüenza. Recuerde que estaban desnudos. Y yo ejemplifiqué esto como un niño de 1 año, un niño de 2 años, una niña. Ellos pueden estar desnudos y no hay ninguna malicia en ellos. Pero cuando van creciendo ya entra la vergüenza. Es lo que pasó aquí. Ahora sintieron miedo, ahora sintieron vergüenza y ahora se escondieron. El apóstol Pablo declaró, escúcheme bien, estas palabras en Romanos 5:19. Porque así como, y escucha esto, así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Yo siempre explico esto. Voy a hablar un poquito y ahorita voy a explicar esto. Pablo enseñó que la raíz del pecado en la humanidad se originó en el huerto del Edén. Estamos ya todos de acuerdo con esto. Con la transgresión y la desobediencia de Adán. Estoy hablando de la humanidad, no estoy hablando de Satanás ahora. Estoy hablando ya de la tierra, del hombre. A través de la desobediencia de Adán, el pecado es pasado a todos. El pecado por el que todos se hacen pecadores es un principio racial, o sea, la raza humana, pues, gloria al Señor. En el trabajo de la humanidad, Pablo describió esta verdad de pecado como una ley. Y ahorita explico entonces esto. Lo explico de esta manera. Si una raza, por ejemplo, o un género, o una especie de animales, por ejemplo, 2 leones, hablando de hembra y macho, tenemos un león, tenemos a la leona, la hembra, por la naturaleza, por lo que indica toda la biología, nosotros entendemos que de la relación de ese león y de esa leona va a salir un leoncito o una leoncita. No podemos expectar que salga un perro o un caballo, no, porque la unión de ellos naturalmente va a traer
como consecuencia leoncitos. Si hablamos, por ejemplo, de nuestra raza, nosotros latinoamericanos, o si hablamos de la raza de las personas de color negro o blanco, hermanos, nosotros entendemos que vamos a hablar de las personas latinas, por ejemplo. Yo soy latino, mi esposa es latina. Es muy raro, sería muy raro que si nosotros somos mestizos, somos latinos por naturaleza, de repente salga un hijo de color rubio, ojos azules, tez blanca, o salga al extremo de color moreno extremadamente, con el pelo pegado y todo ese asunto. Es contradictorio. ¿Por qué? Porque nuestra raza, nuestra raza, los latinos, los hispanos, los mestizos, si somos puros, vamos a generar mestizos también, o latinos. Los blancos van a generar blancos y sería contradictorio si se altera la raza. No sé si me está entendiendo. Bien, de esta manera es como el pecado ha pasado a todos los hombres. Por el pecado de uno, ahora es marcado, cada uno viene con el mal, con el germen del pecado, así de la misma manera que las razas salen de la misma pura mata, salen las descendencias de los leones, salen los leoncitos y no puede alterarse, así también toda la humanidad, toditita, hasta el niño que está naciendo ahora mismo, ya nace con ese germen, con esa levadura, con esa inclinación al mal. Por que nuestro primer padre, Adán, porque nuestra primera madre decidieron voluntariamente pecar contra Dios, ahora esa marca la traemos todos. Por eso es que usted mira la degeneración del pecado en el hombre. Usted mira asesinos, usted mira ladrones, usted mira adúlteros, usted mira fornicarios, usted mira homosexualismo, usted mira de cualquier cosa. Usted ve la borrachera, cualquier cosa que se opone a los mandamientos de Dios y que siempre va en rebelión, son las consecuencias del germen del pecado en el hombre. Gloria a Dios, porque Dios nos enseña todas estas cosas a nosotros. Gloria a Dios para siempre. Muy bien. Entonces decíamos, Pablo explica que por la desobediencia de uno, muchos fueron constituidos pecadores. En Romanos 5, versículo 19. Él enseñó una vez más que la raíz fue en el huerto del Edén. A través de la desobediencia de Adán, el pecado es pasado a todos. Toditos somos o nacemos con el pecado. El pecado por el que todos se hacen pecadores es un principio racial. Lo dijimos, solamente la raza humana. El mar no peca, los animales no pecan, solamente el hombre. Porque fue creado a la imagen de Dios, porque tiene voluntad, porque tiene sentimiento, porque tiene intelecto, porque puede decidir o no. Escúcheme bien, apartarse del pecado y buscar a Dios y vivir para Dios, o decide permanecer en el pecado. Muy bien, Pablo describió esta verdad como pecado, como una ley, el pecado, la ley del pecado, en Romanos capítulo 7, versículo 21, versículo 23 y 35. Hermanos, no sé si ustedes entienden la ley de la gravedad, pero si hay un objeto que tiene peso en nuestra atmósfera, va a tender a bajar. Esa es una ley. No se puede alterar a menos que no tenga peso. Pero si hay peso, por naturaleza va a bajar. Todo va a bajar si hay un peso, si hay un volumen. Ok. Y no se puede quebrar esta ley, porque es la ley de la gravedad. Está sujeta y nosotros estamos sujetos a ello más bien. Muy bien. El pecado, Pablo lo describe como una ley. Algo que el hombre no se puede librar. Está prácticamente doblegado, inclusive es tan fuerte, escúcheme bien lo que voy a decir, que en el capítulo 1 del libro de Job, usted va a encontrar que la Escritura dice que un día se presentaron los hijos de Dios al Señor, y entre los cuales iba Satanás, escuche bien, y Dios le preguntó, ¿y dónde has andado? Y dijo, ando rodeando la tierra, ando rodando ahí, dando la vuelta, y lo que está diciendo en verdad son palabras como duras, como tristes, como tú sabes dónde ando, tú sabes la consecuencia de ese mal que me agarró y me torció, ese mal llamado pecado, esa ley que torció aún lo perfecto que Dios había hecho a Luzbel y torció también al hombre. Ahora prácticamente como dolor dice, ando buscando un lugar para descansar, porque prácticamente está
sujeto a esa ley, y ahora el hombre, una vez más, por engaño y por voluntad propia, ahora el hombre es sujeto a la ley del pecado. Y ahora el pecado, según la clase, el pecado está reinando sobre toda la humanidad, ¿ok? Entendamos esto. Yo sé que estamos hablando que hay muchos hijos de Dios y todo, pero entendamos la raza humana. Toda la raza humana ahora mismo está en problemas, está en pecado, según la clase. Amén. Yo sé, yo entiendo que Dios nos hizo libres ya de esa ley. Pero lo que quiero decir, planteando la clase, hablando lo que el apóstol Pablo está diciendo, todos estamos bajo la ley. No hay escape, no hay salida. Todos somos torcidos por esa fuerza terrible llamada pecado. Es una verdad que domina la raza humana. Debido a la desobediencia de un hombre, la humanidad está sujeta, una vez más dice, a la ley del pecado, llevando fruto para muerte. Recuerde, la desobediencia o el pecado trae fruto para muerte, no trae ninguna vida en sí. Según dice Romanos capítulo 6, versículos 6, 7 y versículo 6, capítulo 7 y 5 también. Entonces, ¿qué es el pecado? Es principio de corrupción de muerte, es la levadura de corrupción. Mire, yo explico también esto. Para explicar toda la forma que el individuo ya nace, la marca que trae, lo hace como los ríos desembocar en las diferentes áreas que se manifiestan ahora como maldad. Ya dijimos, robo, mentira, celo, adulterio, envidia, hipocresía, una serie de cosas que el hombre tiende a caer. Esa es su manera. Hay uno que es borracho, el otro es marihuanero, drogadicto, perdón. El otro es adicto al sexo, el otro adicto a la pornografía. Esas son las manifestaciones del mal que trae el hombre en sí. Escuche bien. Entonces decimos que el pecado es el principio de corrupción, de muerte ya existente en la raza humana, de la cual tenemos que ser liberados. Ok, explico esto así. Nosotros, en nuestros países, tenemos, por ejemplo, y aquí también, la variedad de pan, por ejemplo. Hay pan francés, hay pan dulce, hay champurrados, le dicen en algún lado, picos en otro lado. Hay diferentes variedades de pastelería, hay diferentes variedades de pan que nosotros comemos. Pero qué interesante que el común denominador para que sea el pan es la harina. Sin embargo, usted no puede hacer pan con harina simplemente. Para sacar esa variedad de panes, usted necesita ponerle algo de corrupción. Y esa corrupción se llama levadura. Cuando usted le pone la levadura a la harina, ahora sí va a tomar, se va a inflar, se va a corromper. Y nosotros miramos ahora el resultado de esta mezcla, resultado de esta corrupción en diferentes tipos de panes. Ese es el mismo efecto que tiene el pecado en el hombre con que nacemos. Se desemboca en diferentes formas de manifestación. Esto es terrible, es una ley, es una corrupción que está y es de muerte en el hombre, y nosotros no podemos ser librados y tenemos que ser librados. Es una naturaleza destructiva, destruye todo, que satisface los deseos de la carne. Escúcheme bien, y los deseos de la carne no se limitan solamente al sexo. A veces erramos nosotros, la hipocresía, la envidia, la mentira, el celo, el orgullo y un sinnúmero de cosas que nosotros, sin darnos cuenta, somos partícipes y manifestamos este mal en nosotros. Dios nos libre de ello, produciendo este mal en nosotros, obras de maldad, de vileza, en oposición a la voluntad y santidad de Dios. Todo lo que hacemos naturalmente va en contra de la voluntad de Dios, según Gálatas 5, 19 al 21, donde él habla de los frutos de la carne, como va mencionando, y dice, hay cosas más todavía que agregar a la lista. Es un engañoso y rebelde espíritu que actúa desordenadamente, desobedeciendo voluntariamente, transgresando sus mandamientos, según dice 1 de Juan 2, 3 y 4, capítulo 2, versículo 3 al 4. ¿Qué es el pecado? Bien, podemos definir que el pecado es la transgresión voluntaria
de la ley de Dios. Es la transgresión voluntaria de la ley de Dios por parte del hombre. O sea, si yo sé, por ejemplo, que no tengo que manejar a velocidad en la carretera y sé que la velocidad es 60, 80 kilómetros allá en aquellas tierras o millas aquí, 55, 65. Y si yo conociendo que la ley dice 65 millas o kilómetros, voy a 100 millas, yo estoy rompiendo la ley, yo estoy rompiendo. Entonces, voluntariamente, nadie me está diciendo. Cuando nosotros, el pecado en verdad es la transgresión voluntaria. Escúchame bien, voluntariamente el hombre peca. El hombre es sabido de lo que está haciendo y voluntariamente, conociendo la ley de Dios, peca. Por eso es que es importante conocer este santo libro, porque esta es la voluntad de Dios. Y a veces nosotros decimos, bueno, que sea la voluntad de Dios, pero ¿qué es la voluntad de Dios? Es la manera que Dios quiere que yo viva, no la manera que yo creo vivir. Esa es la diferencia. Cuando consideramos la rebelión y desobediencia, hermanos, el pecado en particular no es verdaderamente el problema. No lo es. No es el pecado en particular el problema. En vez de eso, el pecado es un problema interno, generado, que se manifiesta externamente. En otras palabras, el pecar es un problema o síntoma de un problema más profundo. El problema real es el pecado en el corazón, en la parte interna, o lo que está detrás de la manifestación de ese pecado. En Santiago 1, 12 al 16, la Biblia explica, usando una metáfora, cómo es engendrado el Hijo. Recuerde, algunos dicen que se inicia la vida. En verdad, la vida no se inicia en el vientre de la mujer, sino que la vida es transmitida, es transmisión. Recuerde que la esencia del hombre produce en el óvulo de la mujer la fermentación o la concepción. Pero la esencia del hombre es vida y se transmite. Pero Santiago lo explica de la manera de cómo la mujer concibe, en su vientre al niño. Ahí está. Ni la esposa, ni la mujer, ni el hombre saben que ella concibió. Cuando ya comienzan los síntomas de mareo, náuseas, etc., ahora sí se dan cuenta que, hay algún problema. No ha venido el periodo menstrual. Hay un problema. O hay una situación, más bien, perdón, no es problema. Hay una situación, vamos a ver, y se da cuenta que ahora está embarazada. Pero no sale a luz hasta que comienza a crecer el estómago. Y después de 9 meses, ahora sí sale la criatura. Así es el pecado. El pecado en verdad no es la manifestación en sí, sino lo que está adentro. Yo siempre digo esto, escúcheme bien lo que voy a decir porque no vaya a malinterpretar. Una botella de alcohol, una cerveza, una pistola no hacen daño a nadie, no hacen ningún mal. ¿Me está escuchando? El malo soy yo que tomo la botella de alcohol, la tomo y hago cosas terribles. El malo soy yo que cojo una pistola y le quito la vida a otra. El malo soy yo que voy a hacer cosas que no tengo que hacer. ¿Me está escuchando? Lo que nosotros miramos, asesinatos, adulterios, lo que usted quiera, robo, es simplemente la manifestación externa de lo que ya está internamente en el hombre. Ya antes que se ejecute el pecado, ya está concebido en el corazón del hombre. ¿Se acuerda de Caín y Abel? Dice la Biblia que los dos presentaron ofrenda. Algunos predicadores se atreven a decir que la ofrenda de Caín era podrida. No. Él presentó lo mejor de su ganado, como también el otro presentó. Los dos presentaron ganado y ¿cómo se llama? Sembradíos, lo que habían cosechado, las cosechas, lo mejor de lo mejor. Sin embargo, usted mira ya la maldad en el corazón de Caín, puesto que citó a su hermano y lo llevó al monte para quitarle la vida. Ya su corazón ya estaba malo, ya estaba perverso por el pecado. Y ahora miramos la consecuencia. Mató a su hermano. Y algunos dicen, ¿por qué la ofrenda de Abel? Bueno, Hebreos dice que fue más aceptable porque lo hizo con fe. Pero esto explica también que el corazón de Caín estaba totalmente desviado. ¿Me está escuchando? Así que la manifestación es simplemente la expresión de lo que ya está adentro. En una tentación, cuando ocurre la tentación en un individuo, desde que es tentado para consumar el pecado, desde que comienza a maquinar aquí.
Cuando el deseo es concebido, se produce el pecado. Es simplemente la ejecución, ahora se llevó a cabo. ¿Dónde toma lugar esta concepción del pecado? Ocurre en el corazón. ¿El corazón qué? No es este corazón que habla. Escúcheme bien, porque este corazón simplemente sirve, escuche bien, para bombear sangre. ¿Pero qué habla? Del corazón, del centro de mi alma, del centro de mis emociones. Son 45 minutos que se acaban ahorita. No sé si quieren que continuemos porque el tiempo se acabó. Pero si quieren todos, pongan amén y continuamos por unos 5 minutos más para concluir esta clase. Si ustedes desean. Si no, no escriban nada y voy a entender que no hay problema. Pero ya estábamos por concluir, pero ahorita mismo sonó el reloj. Si hay muchos amenes, entonces continuamos y no le detenemos aquí. Pero de nuevo, Santiago explica de la manera más hermosa cómo la manifestación del pecado es ya lo concebido anteriormente. En concepción, el deseo tomó control en el corazón ya cuando el mal se origina hacia afuera, ya está dentro ocurriendo desde hace mucho tiempo. Una trama, un pensamiento, algo que va a hacer el hombre. Uno voluntariamente se compromete al deseo. Voluntario. Nadie le pone una pistola a alguien para que robe. Nadie le pone una pistola para que sienta orgullo. Nadie. Simplemente voluntariamente el hombre accede a actuar de esa manera. Y por resultado, por elección, por esto, peca el hombre. Esto explica el por qué el pecado es voluntario. Hasta en el corazón, antes de que aún sea cometido el pecado, ya está obrando dentro. El pecado es siempre voluntario. Esto estamos diciendo. Gloria a Dios. Gracias por lo que están reportando y diciendo. Ya voy a concluir de todas maneras. Pero mil gracias por su apoyo. Esto me anima en verdad. Comienza desde la voluntad interior de la persona. Desde la voluntad interior de la persona. Yo quiero pecar. Yo quiero desobedecer a Dios. No me importa esto. No me importa lo que diga. Escúchame bien, yo estoy preparando un mensaje también porque si estamos hablando de avivamiento en los últimos tiempos de hoy, esta Biblia cuando habla de justicia, ¿de qué habla? Si leemos, hermanos, los estándares que el Señor Jesús elevó en el Sermón del Monte, nosotros nos damos cuenta de muchas cosas. No juréis, vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. O sea, está hablando de todas las cosas que nosotros tenemos que hacer y ser para ser agradables a Dios en la justicia de Dios. Todas las cosas que yo hago, lo contrario, si soy mentiroso, si soy irresponsable, si soy de todo, hermano, no estoy de acuerdo a la voluntad de Dios, por tanto estoy en pecado. Porque la Biblia dice que todo el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Inclusive el no orar, el no leer la Biblia sabiendo que es bueno, me convierte en desobediente. Ayúdanos el Señor, Dios tenga misericordia de nosotros. Así que el Señor Jesús levanta el estándar, gloria al Señor. En Marcos 7:14 dice, si un hombre mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. No necesita ir a realizar el hecho. ¿Por qué? Porque ya está el mal funcionando, ya está el pecado dentro. Por esta razón, el pecado es desafío y oposición, escúchame bien, a la voluntad de Dios. Desafiamos así fuertemente de frente a la voluntad de Dios. Y nos oponemos a él, porque el pecado es originado en el corazón, no en la acción. Recuerde, usted cuando mata a alguien o cuando alguien hace algo, ya está maquinado, simplemente se exterioriza, se manifiesta. El corazón debe ser limpio, el corazón debe ser mantenido limpio del pecado. ¿Y cómo es que somos libres del pecado? Bendito sea Dios por su Hijo Jesucristo, por su sangre derramada. Recuerde que era un mal de muerte que teníamos que ser librados y que nada ni nadie nos podía librar, pero gloria a Dios por la sangre del Señor Jesucristo que nos ha hecho libres del pecado. Cuando el apóstol Pablo dice que somos mentirosos y decimos que no hemos pecado, estamos hablando de una vida sin Cristo. No está hablando Juan haciendo referencia a aquellos que ya son salvos. Por aquellos que dicen todavía siendo hijos de Dios, siendo santos, es que todos pecamos. Tenga cuidado con ello, porque si nosotros decimos que continuamos pecando, entonces la sangre de Cristo no tiene ningún poder. Pero si la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y nos quita el deseo de pecado, ya no deberíamos estar en esa condición. Ya no deberíamos decir
Es que todos pecamos. Sí pecamos, sí todos nacimos con esa inclinación, sí pecamos todos y tuvimos que ser rescatados por el Señor Jesús, quien pagó con su sangre la libertad de esa ley que pesaba sobre nosotros. Gloria al Señor para siempre. Tenemos que estar seguros, hermanos, que nosotros vayamos a Cristo. Él es la única esperanza, que en verdad nos arrepintamos de todo mal genuinamente. Vamos a explicar cuando entremos en doctrina acerca del arrepentimiento, porque hay muchas personas que dicen, hermano pastor, ¿y por qué hay ciertos hermanos que tienen 50, 30, 40 años en la iglesia y todavía no cambian? Vamos a hablar del arrepentimiento genuino en verdad. Gloria a Dios, tenemos que ser convertidos, no simplemente hablar o profesar de la fe y no ser religioso lo más mínimo, sino que tenemos que ser libres de este poder que se llama pecado. Nosotros, amigos míos, hermanos míos, miramos en este mundo las consecuencias fatales, las consecuencias mortales del pecado. Hoy, en este tiempo, hoy, miércoles 19 de mayo, 19-20 creo que estamos. Ok, escúcheme, hoy el pecado está más a flor de piel. La gente no quiere obedecer a Dios, no quiere saber de Dios y por ende la consecuencia de este mundo lleno de caos y de maldad. Pero mi amigo, mi hermano, no se pierda el servicio del domingo, porque el tema del mensaje es solamente un paso. Solamente a un paso. Hermano, si usted no ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, si usted está siendo esclavizado por ese alcohol que no lo puede soltar, por esa adicción a lo que sea que no lo puede dejar, yo le invito en esta hora que en verdad ya no siga bregando usted con eso. Usted no puede. Recuerde lo que hizo Adán y Eva. Se taparon con hojas de higuera. Quisieron cubrir. No se puede. Solamente la sangre de Cristo, solamente el poder del Señor nos puede hacer libres. Así que si hay alguien que quisiera hacerlo, dígalo ahí en la página y vamos a estar orando por usted. Gracias por la extensión del tiempo, por estos minutos, 5 minutos más que me regalaron. Gracias. Dios les bendiga. No se pierdan a continuación de la clase bíblica, conociendo la Biblia, el próximo miércoles y el domingo, a las 10:30 de la mañana. Hay también sorpresas en el servicio, así que nos vamos a gozar. Así que hasta entonces, que el Señor les bendiga ricamente.